El discernimiento es un regalo que proviene de Dios. Él te permitirá ver las cosas tal como son, y no como preferirías que fueran, en tu trabajo, en tus relaciones y en tu vida entera. Billy Graham es precisamente sobre esa verdad que quiero hablar hoy. Escucha con atención, porque lo que vas a recibir ahora tiene el poder de transformar tu manera de caminar con el Señor. No vivimos solamente tiempos de guerras, enfermedades o crisis visibles. Lo verdaderamente peligroso ocurre en el ámbito espiritual. Multitudes enteras avanzan sin reconocer las advertencias que el cielo está enviando. Dios no ha dejado de hablar, sigue mostrando su voluntad, pero gran parte de su pueblo camina como si tuviera los ojos vendados y los oídos cerrados. Antes de seguir, te animo a dejar un me gusta en este video, suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que descubrirás aquí puede abrir tu visión espiritual y darte dirección en tu vida con Dios. Cuando la capacidad de discernir se apaga, el engaño entra en silencio. El adversario no necesita gritar cuando el creyente ya no distingue la voz de lo alto. Y aquí está una verdad que puede incomodar. Si no aprendes a reconocer los movimientos de Dios, terminarás caminando por senderos equivocados, tomando decisiones dañinas y acercándote a personas que no te convienen. Este mensaje no viene a suavizar tu corazón, sino a sacudirlo. Es un llamado urgente a despertar espiritualmente. Prepara tu interior, porque el Señor quiere encender tus ojos espirituales. Hay una oscuridad más profunda que la noche, la del alma desconectada de su Creador. Y lo más sorprendente es que no hablamos de incrédulos, sino de hombres y mujeres que se llaman cristianos, que se reúnen en templos, que pronuncian oraciones de rutina, pero que en lo espiritual caminan a tientas, sin rumbo ni claridad. Cuando el corazón pierde sensibilidad, el cielo parece enmudecer. Y lo más alarmante es que muchos ni siquiera son conscientes de su ceguera. Es posible estar sentado en una iglesia y aún así estar lejos de la voluntad de Dios. Es posible recitar pasajes bíblicos y no identificar la voz del Espíritu Santo. Es posible repetir oraciones con los labios y no recibir ni una sola palabra del cielo. La razón: el discernimiento se ha apagado y el corazón se ha endurecido. Imagina a alguien entrando en un bosque cerrado en plena medianoche. No lleva luz, desconoce el camino y se guía únicamente por la intuición. Cada paso lo hace tropezar con ramas, quedar atrapado en raíces y deslizarse en el barro. Los ruidos de los animales y el crujir de las hojas solo aumentan su miedo. Cuanto más avanza sin luz, más perdido queda. Así camina el creyente que ha dejado perder su discernimiento, confundiendo emociones con revelación, sentimientos con dirección divina. Este mal no es nuevo. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que no reconocieron los avisos del cielo, incluso cuando estaban frente a ellos. Un pasaje impactante es el de Elí y Samuel. En el capítulo 3 de Prino Samuel, se cuenta cómo un muchacho aún no conocía la voz de Dios, y un sacerdote anciano ya no era capaz de distinguirla. 3 veces Samuel oyó al Señor y creyó que era Elí llamándolo. 3 veces Elí no entendió lo que ocurría. Solo en la cuarta, comprendió que era Dios quien hablaba al niño. Elí tenía una vida entera dedicada al servicio religioso, conocía los ritos, dirigía el templo, ofrecía sacrificios y aconsejaba al pueblo. Pero toda esa experiencia no fue suficiente para discernir con rapidez la voz del Señor. Esto nos enseña algo vital. El discernimiento no depende de la posición, ni de los títulos, ni de los años de ministerio. El discernimiento nace de un corazón sensible, humilde y dispuesto a escuchar la voz del cielo. En un tiempo antiguo, Samuel era apenas un niño humilde. No tenía cargos, no poseía experiencia profunda en lo espiritual, pero guardaba algo valioso: sensibilidad para escuchar. Aunque no entendía todo, abrió su mente, respondió al llamado y perseveró hasta reconocer que era Dios quien hablaba. Cuando lo comprendió con certeza, pronunció una frase sencilla pero poderosa: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Esa declaración revela la esencia del discernimiento espiritual. Oír con humildad y prontitud, con un corazón dispuesto. La ceguera espiritual comienza cuando la voz de lo divino es reemplazada por nuestras propias ideas. Cuando nos guiamos más por emociones, comodidad o conveniencia que por lo que Dios quiere. Surge cuando dejamos de preguntar: «Señor, ¿qué deseas que haga?», y oramos solo para que Él bendiga lo que ya hemos decidido. En ese momento, el discernimiento empieza a apagarse. Hoy, tantos confían solo en consejos humanos, en lo que ven en Internet o en sus estados de ánimo, perdiendo así la conexión con el Espíritu. Lo más peligroso es que esa oscuridad interior se normaliza. Se siente como si todo estuviera bien, cuando en realidad muchas almas están perdiendo claridad espiritual. Un espíritu sin discernimiento
No distingue los ataques del adversario ni reconoce las oportunidades de Dios. Se convierte en terreno fértil para el engaño, la confusión y la destrucción. El primer paso para recuperar la vista espiritual es confesar con sinceridad: Señor, no estoy viendo con claridad. Esa oración, humilde y verdadera, puede iniciar un camino de restauración. Dios no rechaza al que se humilla, ni al que clama con autenticidad. Él restaura, reanima y renueva. Muchos anhelan señales extraordinarias, pero rechazan la disciplina que exige santidad. Desean dirección, pero no obediencia. El discernimiento espiritual no es un don reservado a unos cuantos, ni una habilidad mística, sino el resultado de cultivar una relación diaria y real con Dios. Cuando vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando la carne es sometida y la voz del cielo se vuelve más valiosa que la de las circunstancias, el discernimiento crece. Samuel no fue profeta por mérito de saber todo al inicio, sino porque aprendió a escuchar. Incluso un sacerdote envejecido como Elí, espiritualmente insensible, tuvo la humildad de reconocer el llamado divino cuando el momento lo exigió. Eso enseña que incluso quienes han perdido claridad, aún pueden ser instrumentos si aceptan con humildad el mover de Dios. Puede que estés rodeado de opiniones, decisiones, oportunidades, voces atractivas, pero sin discernimiento, todo eso se convierte en caos. El discernimiento es la linterna en la selva oscura, el faro en la noche, el susurro divino que dice: este es el camino, andad por él. No te conformes con permanecer en tinieblas. Clama con la fe de Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dios aún abre ojos que muchos dieron por cerrados para siempre. Nunca es demasiado tarde para volver a escuchar. Nunca lo es para ver aquello que el tiempo había oscurecido. Todo comienza con una petición genuina: Señor, abre mis ojos espirituales. El discernimiento no brota de la lógica humana, ni de la sabiduría del mundo, ni de las emociones pasajeras. Su fuente es única: el Espíritu Santo de Dios. Y si Él no es el centro de nuestro caminar, hasta las mejores intenciones pueden desorientarnos. Por eso tantos tropiezan aún estando dentro de la congregación, porque intentan vivir una espiritualidad sin el guía que Cristo nos dejó. Sin el Espíritu, lo visible deslumbra, las emociones mandan, las palabras dulces seducen, pero el espíritu queda expuesto, frágil, sin defensa. El Espíritu Santo revela lo invisible, muestra lo oculto y orienta cuando la senda está oscura. No es un accesorio opcional de la existencia cristiana, es su fundamento. Sin él, discernir la voz de Dios es algo fuera de alcance. La presencia del Espíritu es lo que convierte a un creyente común en alguien capaz de mirar más allá de lo evidente. Eso fue precisamente lo que sucedió con Simeón. Las Escrituras lo describen como un hombre íntegro, temeroso de Dios, y sobre el cual reposaba la unción del Espíritu. No era sacerdote ni fariseo, tampoco gozaba de un título religioso o de un lugar de privilegio. Sin embargo, estaba acostumbrado a ser dirigido por la voz del Espíritu, y esa era su verdadera distinción. Movido por esa guía interior, Simeón llegó al templo justo el día en que María y José llevaron al niño Jesús para presentarlo según la ley de Moisés. El lugar estaba lleno. Muchos padres acudían con sus hijos, pero en medio de tantos rostros y de tantos bebés, solo él fue capaz de reconocer al enviado de Dios. No hubo ángeles en el cielo, no descendió fuego ni se escucharon trompetas, apenas una joven madre con un niño en brazos. Y aún así, en esa sencillez, Simeón vio lo que nadie más pudo ver: el Mesías, la esperanza esperada durante siglos, la respuesta largamente anhelada por su pueblo. ¿Cómo logró identificarlo? La Escritura declara que fue impulsado por el Espíritu a entrar en el templo. No se trató de una emoción pasajera ni de un golpe de suerte, sino de dirección divina. Él poseía discernimiento porque caminaba en sintonía con el Espíritu. No necesitó pruebas espectaculares ni manifestaciones extraordinarias. Le bastó la paz en su corazón y el testimonio interior para proclamar en voz alta: Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo parta en paz, porque mis ojos han contemplado tu salvación. Detente un momento y piensa en la magnitud de esa escena. Israel esperaba al libertador envuelto en gloria, rodeado de ejércitos celestiales y señales imponentes. Pero el Espíritu le mostró a Simeón que lo grandioso de Dios a menudo está oculto en lo simple, en lo que el mundo no considera extraordinario. Eso es discernimiento espiritual, reconocer la mano de Dios donde otros solo ven rutina. Percibir su voz en medio del silencio, experimentar su presencia incluso en lo ordinario. Es mirar lo invisible mientras otros se distraen con lo visible. Sin embargo, esa sensibilidad no surge de un corazón frío ni distraído. No nace en quien busca a Dios con prisa o en quien ora solo de vez en cuando.
El discernimiento florece en un alma hambrienta de la presencia del Espíritu, en corazones que anhelan santidad y se rinden de verdad. Muchos hoy tratan de descubrir la voluntad de Dios a través de listas, métodos humanos, estadísticas o emociones momentáneas, pero olvidan lo más importante: acudir al Espíritu. Cambian el altar por cálculos, confían en la razón pero descuidan la unción. Y eso es riesgoso, porque sin la guía del Espíritu, hasta las Escrituras pueden ser mal interpretadas. Las emociones pueden confundirse con dirección y el error puede disfrazarse de verdad. ¿Cuántas uniones comenzaron porque parecía lo correcto, pero no había paz interior? ¿Cuántos negocios fueron firmados porque todo indicaba éxito, pero el Espíritu no lo aprobaba? ¿Cuántos ministerios se iniciaron con entusiasmo, pero se derrumbaron al poco tiempo, porque faltó discernimiento? El Espíritu Santo no solo consuela, también enseña, orienta y revela lo profundo de los planes divinos. Quien anhela discernimiento, primero debe anhelar al Espíritu, buscarlo como se busca el aire para respirar, cultivando comunión, oración constante y momentos íntimos en secreto con Dios. Es en ese espacio silencioso, con la Biblia abierta y el corazón humillado, donde el discernimiento comienza a nacer. Allí, sin espectadores ni escenarios, la voz del Espíritu resuena con claridad. Simeón nunca fue conocido por multitudes, pero quedó registrado en la palabra porque supo escuchar, reconocer y obedecer. Y esa misma gracia está disponible para ti. El discernimiento no es un privilegio de unos pocos. Es un regalo para todo aquel que decide caminar bajo la guía del Espíritu. No es solo para líderes o figuras públicas, sino también para hombres y mujeres sencillos que prefieren obedecer antes que impresionar. Quizá hoy estés enfrentando decisiones difíciles, caminos inciertos o dudas internas. Pero si el Espíritu habita en ti, la respuesta llegará. Puede que no sea de la forma que imaginas, ni en el tiempo que deseas, pero vendrá, porque Él revela, guía y confirma. Trae paz donde hay confusión e inquietud donde hay peligro. Eleva tu oración con sinceridad. Espíritu Santo, lléname otra vez. Quita de mí toda distracción, todo temor, toda voz que no viene de ti. Quiero reconocer tu voz sobre todas las demás. Cuando Él habla, desaparece la duda. Cuando dirige, no hay engaño. Cuando revela, lo que parecía un enigma se vuelve claro. Y cuando su presencia permanece, el discernimiento se convierte en un estilo de vida y no en algo esporádico. Hay quienes oran, ayunan, piden señales, pero siguen sin notar lo que Dios ya les muestra desde hace tiempo. ¿Y por qué sucede esto? Porque esperan respuestas grandiosas, mientras el Señor ya está hablando a través de lo sencillo. Una puerta que se cierra, un retraso que incomoda, un encuentro inesperado, un cambio de rumbo no planificado. El discernimiento espiritual no se limita a escuchar una voz audible, sino a reconocer la acción divina incluso en lo que parece caos. Muchas veces preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí?, cuando deberíamos preguntar, Señor, ¿qué quieres mostrarme a través de esto? Porque Dios habla también mediante las circunstancias cotidianas. Lo que algunos llaman coincidencia o casualidad, en realidad son los movimientos invisibles de su mano preparando escenarios para cumplir un propósito mayor. Pero si los ojos espirituales permanecen cerrados, la persona malinterpretará el proceso, se quejará, se frustrará y hasta rechazará la misma respuesta que tanto pidió. La presencia del Espíritu es lo que convierte a un creyente común en alguien capaz de mirar más allá de lo evidente. Eso fue precisamente lo que sucedió con Simeón. Las Escrituras lo describen como un hombre íntegro, temeroso de Dios, y sobre el cual reposaba la unción del Espíritu. No era sacerdote ni fariseo, tampoco gozaba de un título religioso o de un lugar de privilegio. Sin embargo, estaba acostumbrado a ser dirigido por la voz del Espíritu, y esa era su verdadera distinción. Movido por esa guía interior, Simeón llegó al templo justo el día en que María y José llevaron al niño Jesús para presentarlo según la ley de Moisés. El lugar estaba lleno, muchos padres acudían con sus hijos, pero en medio de tantos rostros y de tantos bebés, solo él fue capaz de reconocer al enviado de Dios. No hubo ángeles en el cielo, no descendió fuego ni se escucharon trompetas, apenas una joven madre con un niño en brazos. Y aún así, en esa sencillez, Simeón vio lo que nadie más pudo ver, el Mesías, la esperanza esperada durante siglos, la respuesta largamente anhelada por su pueblo. ¿Cómo logró identificarlo? La Escritura declara que fue impulsado por el Espíritu a entrar en el templo. No se trató de una emoción pasajera ni de un golpe de suerte, sino de dirección divina. Él poseía discernimiento porque caminaba en sintonía con el Espíritu. No necesitó pruebas espectaculares ni manifestaciones extraordinarias. Le bastó la paz en su corazón y el testimonio interior para proclamar en voz alta: Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo parta en paz, porque mis ojos han contemplado tu salvación.
Detente un momento y piensa en la magnitud de esa escena. Israel esperaba al libertador envuelto en gloria, rodeado de ejércitos celestiales y señales imponentes, pero el Espíritu le mostró a Simeón que lo grandioso de Dios a menudo está oculto en lo simple, en lo que el mundo no considera extraordinario. Eso es discernimiento espiritual, reconocer la mano de Dios donde otros solo ven rutina, percibir su voz en medio del silencio, experimentar su presencia incluso en lo ordinario. Es mirar lo invisible mientras otros se distraen con lo visible. Sin embargo, esa sensibilidad no surge de un corazón frío ni distraído, no nace en quien busca a Dios con prisa o en quien ora solo de vez en cuando. El discernimiento florece en un alma hambrienta de la presencia del Espíritu, en corazones que anhelan santidad y se rinden de verdad. Muchos hoy tratan de descubrir la voluntad de Dios a través de listas, métodos humanos, estadísticas o emociones momentáneas, pero olvidan lo más importante, acudir al Espíritu. Cambian el altar por cálculos, confían en la razón pero descuidan la unción. Y eso es riesgoso, porque sin la guía del Espíritu, hasta las Escrituras pueden ser mal interpretadas. Las emociones pueden confundirse con dirección y el error puede disfrazarse de verdad. ¿Cuántas uniones comenzaron porque parecía lo correcto, pero no había paz interior? ¿Cuántos negocios fueron firmados porque todo indicaba éxito, pero el Espíritu no lo aprobaba? ¿Cuántos ministerios se iniciaron con entusiasmo, pero se derrumbaron al poco tiempo, porque faltó discernimiento? El Espíritu Santo no solo consuela, también enseña, orienta y revela lo profundo de los planes divinos. Quien anhela discernimiento, primero debe anhelar al Espíritu. Buscarlo como se busca el aire para respirar, cultivando comunión, oración constante y momentos íntimos en secreto con Dios. Es en ese espacio silencioso, con la Biblia abierta y el corazón humillado, donde el discernimiento comienza a nacer. Allí, sin espectadores ni escenarios, la voz del Espíritu resuena con claridad. Simeón nunca fue conocido por multitudes, pero quedó registrado en la palabra porque supo escuchar, reconocer y obedecer. Y esa misma gracia está disponible para ti. El discernimiento no es un privilegio de unos pocos, es un regalo para todo aquel que decide caminar bajo la guía del Espíritu. No es solo para líderes o figuras públicas, sino también para hombres y mujeres sencillos que prefieren obedecer antes que impresionar. Quizá hoy estés enfrentando decisiones difíciles, caminos inciertos o dudas internas. Pero si el Espíritu habita en ti, la respuesta llegará. Puede que no sea de la forma que imaginas, ni en el tiempo que deseas, pero vendrá, porque Él revela, guía y confirma. Trae paz donde hay confusión e inquietud donde hay peligro. Eleva tu oración con sinceridad. Espíritu Santo, lléname otra vez. Quita de mí toda distracción, todo temor, toda voz que no viene de ti. Quiero reconocer tu voz sobre todas las demás. Cuando Él habla, desaparece la duda. Cuando dirige no hay engaño. Cuando revela, lo que parecía un enigma se vuelve claro. Y cuando su presencia permanece, el discernimiento se convierte en un estilo de vida y no en algo esporádico. Hay quienes oran, ayunan, piden señales, pero siguen sin notar lo que Dios ya les muestra desde hace tiempo. ¿Y por qué sucede esto? Porque esperan respuestas grandiosas, mientras el Señor ya está hablando a través de lo sencillo. Una puerta que se cierra, un retraso que incomoda, un encuentro inesperado, un cambio de rumbo no planificado. El discernimiento espiritual no se limita a escuchar una voz audible, sino a reconocer la acción divina incluso en lo que parece caos. Muchas veces preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando deberíamos preguntar, Señor, ¿qué quieres mostrarme a través de esto? Porque Dios habla también mediante las circunstancias cotidianas. Lo que algunos llaman coincidencia o casualidad, en realidad son los movimientos invisibles de su mano preparando escenarios para cumplir un propósito mayor. Pero si los ojos espirituales permanecen cerrados, la persona malinterpretará el proceso, se quejará, se frustrará y hasta rechazará la misma respuesta que tanto pidió. José es uno de los testimonios más claros en la Escritura de cómo el discernimiento cambia por completo la manera de interpretar la vida. Él no contempló una visión celestial del trono de Dios, ni recibió un mapa detallado con todos los pasos de su futuro. Lo que experimentó fue la traición de sus propios hermanos, el eco de un pozo vacío, la angustia de ser vendido a una caravana extranjera, la incertidumbre de un palacio pagano y la injusticia de una prisión que no merecía. A primera vista todo parecía caos y desgracia. Sin embargo, detrás de cada etapa había un propósito que solo podía ser entendido con ojos espirituales. Si José hubiera permanecido atrapado en la amargura, en el dolor y en el sentimiento de injusticia,
Jamás habría percibido que esas piezas aparentemente rotas formaban parte de un diseño divino mucho más amplio. En Génesis 50:20 encontramos una de las declaraciones más impactantes de toda la Biblia. José, mirando a los mismos que lo entregaron, dijo: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para dar vida a mucha gente, tal como hoy se puede ver». Estas palabras no surgieron de un corazón resentido, sino de alguien que había aprendido a discernir. José no se quedó atado a los recuerdos amargos, no permitió que la herida lo definiera. Eligió mirar su historia con fe, reconociendo que detrás de la maldad humana existía una mano soberana tejiendo propósito. Lo que para otros era casualidad, para él era cumplimiento. No fue suerte, fue dirección divina. No fue coincidencia, fue parte de un plan eterno. Y aquí está la gran lección: cuando falta discernimiento, todo se interpreta únicamente desde la perspectiva humana. Por eso muchos se sienten defraudados con Dios, pensando que nunca respondió a sus oraciones. Pero la verdad es que Él ya había respondido, solo que en un formato diferente al esperado. Una pérdida de empleo que parecía derrota en realidad era protección. Una relación que terminó abruptamente era preservación. Un retraso en un sueño era, en el cielo, preparación. Sin discernimiento, el corazón se rebela. La fe se debilita y la esperanza se desvanece. Con discernimiento, cada experiencia se convierte en un mensaje codificado del cielo. Dios no desperdicia nada. Él es soberano sobre cada detalle. Y aquel que logra discernirlo camina con una seguridad diferente. No se desmorona cuando el plan A se rompe, porque sabe que el Señor siempre tiene un plan mayor. No se paraliza cuando los caminos cambian, porque entiende que la voluntad de Dios también se revela en los giros inesperados. El discernimiento espiritual convierte cada acontecimiento, por difícil que parezca, en una oportunidad de escuchar la voz del cielo, crecer en la fe y alinearse al propósito eterno. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las personas que aparecen en tu camino, en esas situaciones que se repiten una y otra vez? ¿En esas puertas que por más que intentes simplemente no se abren? No son casualidades sin sentido, son mensajes escondidos. Pero para reconocerlos es necesario silenciar el ruido del orgullo, de la ansiedad y de la autosuficiencia. Dios habla a quienes están dispuestos a escuchar incluso en los detalles más sutiles. Muchas veces el mayor obstáculo no es la falta de señales, sino nuestras expectativas equivocadas. Esperamos que todo sea fácil, recto y agradable. Pero el discernimiento verdadero se fortalece en la prueba, madura en el desierto y se afirma en medio de los valles. Es en esos lugares donde el alma aprende que la dificultad también puede ser un idioma divino y que los no de Dios son a menudo respuestas mucho más amorosas que los sí que pedimos con insistencia. Cuando el discernimiento entra en la vida, hasta el sufrimiento cobra sentido, no porque deje de doler, sino porque ahora apunta hacia algo más grande. José lloró, sí, sintió la traición de sus hermanos, la soledad de la prisión, el olvido de los hombres. Pero aún en medio de todo eso, Dios estaba guiando sus pasos. El discernimiento no le evitó las lágrimas, pero le dio propósito a cada una de ellas. Y ese es el secreto. No se trata de escapar del dolor, sino de descubrir para qué el Señor lo permite. El discernimiento nos enseña a formular preguntas diferentes. En lugar de decir, ¿por qué me pasa esto?, el alma madura pregunta, Señor, ¿qué deseas mostrarme en medio de esto? Y esa forma de preguntar abre los ojos, revela lo invisible, transforma el corazón y convierte cada experiencia, incluso las más duras, en una escalera hacia el centro de la voluntad de Dios. Tal vez hoy atravieses un tiempo que parece incomprensible, injusto o doloroso. Pero, ¿y si esa demora es Dios protegiéndote de una trampa invisible? ¿Y si esa puerta cerrada es su manera de moldear tu carácter para un propósito mayor? ¿Y si lo que ahora llamas pérdida en realidad es parte de la respuesta que tanto pedías? El discernimiento cambia la perspectiva. No esperes escuchar truenos en el cielo. Aprende a percibir la brisa suave. No esperes señales espectaculares. Observa con atención aquellas puertas que se cierran con paz. No llames coincidencia a lo que en realidad es providencia, porque cuando los ojos espirituales se abren, la vida deja de ser una secuencia de azares y se convierte en un escenario donde Dios revela su dirección paso a paso. Quienes poseen discernimiento no ven casualidad donde otros solo perciben azar. Ellos reconocen la huella de Dios incluso en lo que parece un giro inesperado de la vida. Esa es la razón por la cual permanecen de pie cuando todo a su alrededor se tambalea. No se sostienen en explicaciones humanas, sino en la certeza de que, aun en medio del silencio, el Creador sigue comunicándose. La presencia divina no siempre se revela con estruendo ni con manifestaciones visibles. Muchas veces se esconde en lo sencillo, en lo pequeño, en lo que cualquiera pasaría por alto.
Cada acontecimiento cotidiano puede convertirse en un recordatorio de que el cielo sigue guiando. Un encuentro inesperado, una oportunidad que parecía cerrada y de pronto se abre, o incluso una demora que frustra nuestras expectativas, son maneras en que Dios dirige nuestros pasos. Cuando el corazón aprende a interpretar esas señales, cada jornada deja de ser rutina y se transforma en un espacio de comunión. Sin embargo, uno de los momentos más desafiantes de la fe es cuando oramos con intensidad, buscamos con sinceridad y aún así todo parece permanecer en silencio. Esa ausencia de respuestas claras genera inquietud, porque la mente humana anhela evidencias rápidas. Pero el silencio no significa ausencia. Al contrario, suele ser la atmósfera en la que el Señor moldea el carácter y fortalece la confianza. Es un escenario en el que nos invita a caminar más por la fe que por la vista, a descansar más en su fidelidad que en nuestra necesidad de controlar los resultados. El problema es que muchas personas interpretan ese silencio como olvido o rechazo. Se convencen de que fueron desatendidas, cuando en realidad están siendo preparadas. Lo que parece demora puede ser protección. Lo que se percibe como un obstáculo puede ser formación. Lo que entendemos como cierre definitivo puede ser la antesala de un camino mejor. Dios no deja de obrar. Lo hace de una manera que supera nuestra lógica. Comprender esto es descubrir que el discernimiento es mucho más que una habilidad espiritual. Es un faro interior que ilumina la oscuridad, que da sentido al sufrimiento y que transforma cada circunstancia en una oportunidad de crecimiento. El creyente que aprende a leer los procesos de la vida con esa mirada deja de preguntar, ¿por qué me sucede esto? Y empieza a decir, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Esa simple diferencia cambia toda la perspectiva. Discernir no significa escapar del dolor, sino reconocer que hasta el silencio lleva un mensaje. A veces no escuchamos truenos, pero sentimos un soplo suave que nos confirma dirección. No vemos puertas abriéndose con espectáculo, pero sentimos paz cuando una se cierra. No vivimos de coincidencias, sino de providencia. Y cuando esa convicción se afianza, el alma aprende que nada es inútil. Cada pérdida puede sembrar transformación. Cada espera puede gestar madurez. Cada silencio puede convertirse en una conversación profunda con Dios. En ese nivel de fe, el corazón descansa y la vida se alinea con un propósito eterno que nunca se detiene. Así que, si este mensaje ha tocado tu vida y te ha recordado que no estás solo en tu proceso, te invito a que no te vayas sin dejar un me gusta en este video, compartirlo con alguien que lo necesite y sobre todo, suscribirte al canal para seguir recibiendo más palabras que fortalecen tu fe. Porque cada vez que compartes, ayudas a que más personas aprendan a reconocer la voz de Dios en medio de sus circunstancias.